Bien, estimados amigos, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan en la modalidad presencial, como también a todos nuestros amigos que nos van a seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en este momento a través de nuestro canal de YouTube, como también les he dejado el enlace a través del Facebook para que ustedes puedan ingresar en esos momentos. Se les recuerda a todos los participantes que este curso está desarrollado a través de un convenio con el Colegio de Economistas de Junín y el Centro de Capacitación CIACEP. Este curso lo vamos a transmitir de manera gratuita. Asimismo, les informamos que una vez que finalice la transmisión, solamente van a poder acceder nuevamente al video completo aquellos participantes que han solicitado los materiales y los certificados. Este curso va a tener una duración de 6 horas. Ustedes nos van a poder seguir en vivo y también formular las consultas y las inquietudes que ustedes tengan. Entonces les damos la bienvenida y vamos a hacer la presentación respectiva. Este curso taller en el tema de gestión de proyectos de inversión pública en el marco del InviérteP va a estar a cargo del economista Rubén Antúnez Milla. El economista Rubén Antúnez Milla es economista de formación y egresado del máster en políticas públicas y sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, y Home University de Estados Unidos. Responsable por más de 9 años de la gestión de inversiones en el gobierno central y en los gobiernos subnacionales en la Dirección General de Inversión Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, formulador de proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública en las municipalidades provinciales como Carhuaz y Yungay, Ancash, expositor en diversos diplomados realizados por la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería de la UNI, Congreso de la República, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONACEP, Asociación de Municipalidades del Perú, Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, Secretaría Nacional de la Juventud y entre otros. Vamos a recibirle a ver con fuertes palmas al economista Rubén Antúnez Milla y ya le dejamos con él. Es sumamente grato para mí volver a estar nuevamente con ustedes, encontrarnos con las señoritas que están aquí en nuestras instalaciones y asimismo con todas las personas, amigos y amigas que nos siguen desde, en este caso desde YouTube o las redes sociales. Es un gusto, repito, nuevamente encontrarme con ustedes. En esta tarde vamos a compartir todo lo que tiene que ver con la gestión de inversiones, gestión de inversiones en general en el marco del nuevo sistema, el InviérteP, o denominado Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Nuestra clase va a consistir en, rápidamente vamos a hacer una introducción a todo el marco normativo del InviérteP, y luego ya vamos a aterrizar en cosas mucho más puntuales, cosas más prácticas que seguramente les interesan a todos ustedes, en aspectos, por ejemplo, con las fichas técnicas, cómo se desarrollan las fichas técnicas, qué tipo de fichas técnicas ya se han aprobado, las fichas técnicas simplificadas, las fichas técnicas estándar. Vamos a detallar, vamos a explicar un poco más sobre todo lo que tiene que ver con fichas, incluso vamos a ver un ejemplo, como el tiempo siempre es poco complicado, vamos a tal vez aterrizar en la ficha técnica de educación para detallarla, para indicar algunas orientaciones al respecto, y son aspectos que pueden fácilmente también utilizarse en las demás fichas técnicas. Y también vamos a abordar un tema que es de interés principalmente de muchas personas que trabajan en el tema, porque todavía hay mucho desconocimiento en cuanto a en qué casos, ahora con la nueva normatividad del InviérteP, yo puedo diferenciar y decir, esto que me está solicitando que yo elabore dentro de la OPMI o la unidad formuladora, ¿es un proyecto o no es un proyecto? ¿Es una IOR o no es una IOR? Si es una IOR, ¿qué tipo de IOR es? Es decir, vamos a detallar todo lo que tiene que ver con la gestión también de IORs. Esto lo vamos a ver, incluso vamos a ver temas casuística, principalmente, bueno, por las facilidades con las personas que están presentes. Igualmente, a nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube u otros, también tienen, por favor, la invitación totalmente para que puedan realizar todas las preguntas a través, bueno, a través de Daniel, que él va a estar al tanto de todas las inquietudes, preguntas que tengan a bien realizar. Dicho esto, vamos a ya dar inicio, estamos ya con algunos minutos en contra, vamos a dar inicio a nuestra sesión. El material que vamos a revisar ahora es un material introductorio,
pero como parte de este curso también les estamos dejando un archivo en el cual ustedes van a poder tener acceso a muchísima información, a todo lo que tiene que ver la normatividad del Invierte, algunos ejemplos, algunas fichas técnicas, por ejemplo, en 3 sectores: educación, salud, saneamiento, incluso ejemplos prácticos, fichas ya realizadas, para que también puedan revisarlas y puedan entender mejor todo lo que tiene que ver con el Invierte-P. Y material adicional, guías. Si bien es cierto, todavía en el Invierte-P no hay muchas guías metodológicas, hay muchas guías del SNIP que todavía son válidas, que podamos seguir usándolas. Entonces también hay algunas guías, hay un material más interesante que también pueden ustedes acceder ya a través de la coordinación. Igual, después entiendo que también se va a generar un grupo de WhatsApp. A veces en las clases muchas cosas pueden quedar sueltas por el tiempo. Entonces ustedes, revisando su material, tienen alguna duda, también pueden hacer sus consultas, sus solicitudes o cualquier otra pregunta al respecto del tema que hemos revisado posteriormente a través del grupo de WhatsApp. Entonces de esa manera estamos también para ayudarles, para que puedan entender y trabajar de mejor manera todo lo que tiene que ver la gestión de proyectos en el Invierte-P. Bueno, ya lo indicó Daniel, mi nombre es Rubén Antunes, yo actualmente soy especialista en políticas públicas y gestión de inversiones en Devida, no sé, seguramente algunos de ustedes han escuchado, en Devida Lima. Devida Lima pertenece a PCM, y anteriormente he estado en el Ministerio de Economía y Finanzas, justamente en la Dirección General de Inversión Pública, que es el ente rector de toda la gestión de inversiones, aproximadamente un poco más de 8 años. Entonces, mi experiencia laboral principalmente siempre ha estado asociada al tema de la gestión de proyectos de inversión pública. Iniciamos. Eso muy rápidamente. A ver, si nosotros queremos entender de mejor manera lo que todo el marco normativo del Invierte-P, hay mucha normativa. Sin embargo, lo que sí es prácticamente casi obligatorio es de que todo el que quiera imbuirse, todo el que quiera trabajar en el tema de gestión de inversiones, tiene que leerse. No les voy a indicar todo el listado de normas, incluso acá hay muchas. Son prácticamente de carácter obligatorio, que hay que revisar, que hay que leer. Revisar los 2 documentos nos tomará a lo mucho un par de horas, y es entendiendo bien, leyéndolo muy pausadamente. Fácil, en un par de horas nosotros podemos leer estos documentos y entender de mejor manera la filosofía de todo lo que busca el Invierte-P. ¿Cuáles son esos 2 documentos? El reglamento vigente del Invierte-P, que fue aprobado con el Decreto Supremo 284 de 2018. Esto fue en diciembre del año pasado, que donde de alguna manera nos da toda la reglamentación de la ley del Invierte-P. Y adicionalmente también tenemos, disculpen la cámara, otro documento que es el de la 19. Esta fue aprobada a través de la Resolución Directoral 01-2019, esta es mucho más reciente, esta se aprobó en enero de este año. Entonces, a partir de enero de este año, tenemos un nuevo marco normativo, a diferencia de la normatividad con la que se está trabajando el año pasado. Si bien es cierto, no hay cambios de fondo, no es un cambio muy marcado, sí hay cosas que han ido modificándose, que han ido mejorando, que sí es importante que lo tengamos en cuenta y que nos actualicemos al respecto. Entonces, repito, yo les puedo dar mucha más normativa, pero 2 documentos que son de obligatoria lectura. Si nosotros queremos comprender mejor todo lo que es Invierte-P, es la lectura de estos 2 documentos, el reglamento del Invierte-P y la directiva del Invierte-P. Eso como primera tarea, digamos, tanto a nuestras amigas que están aquí en la sesión presencial, como a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen desde la comodidad de sus hogares. Segundo punto, ¿cuál es el objetivo del Invierte-P? En realidad es un objetivo muy similar al que nosotros ya conocíamos, al que ya se ha venido trabajando anteriormente, con lo que, seguro todavía muchos recordarán, el denominado SNIP, ¿no? El Sistema Nacional de Inversión Pública. Específicamente, ¿qué es lo que busca el Invierte-P? Orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión. ¿Para qué? Para que podamos lograr una efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. ¿Y esto por qué es importante? Porque si bien es cierto, a ver, si nosotros nos podemos analizar el desarrollo de toda la economía de nuestro país en los últimos 10, 15 o incluso si quieren verlo así 20 años, vamos a poder darnos cuenta que en aspectos, digamos, macroeconómicos, en aspectos fiscales, nuestro país cada vez ha venido teniendo mayor cantidad de recursos, ¿no?
municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, si nosotros comparamos los recursos que manejan este año con relación a los recursos que manejaban 10 años o 15 años atrás, hay una gran diferencia. Con sus variantes, ¿no? Pero es una tendencia creciente. Cada vez tenemos una mayor cantidad de recursos para hacer inversión pública. Sin embargo, a pesar de que hemos tenido ese crecimiento de recursos, esos recursos, si nosotros ponemos en una balanza el dinero que nosotros tenemos para hacer inversión pública, para hacer obras, para hacer proyectos integrales, frente a nuestras necesidades, ¿cuál será más fuerte? Nuestras necesidades, porque nosotros basta que vayamos al interior del país, diversos departamentos de nuestra sierra tan hermosa, de nuestra selva, vamos a encontrarnos con múltiples necesidades, lugares en donde que ni siquiera la gente lamentablemente puede tener acceso a agua segura, a agua potable. Hay muchos niños que todavía siguen consumiendo agua del río, agua del Puquial, agua totalmente insegura. Igualmente, ¿cuántos colegios están en situaciones de completo deterioro, prácticamente ya a punto de derrumbarse? Yo participé en la elaboración de la estrategia para el desarrollo del BRAE, una estrategia multisectorial, y dentro de esa estrategia nosotros hicimos un diagnóstico de toda la situación de los servicios públicos para el BRAE. Y ni siquiera les hablo a nivel de todo el país, solamente BRAE. Y hay muchísimos datos pues muy tristes, pero uno de los datos, digamos, si queremos ver educación, nos indicaba de que prácticamente sencilla, de cada 10 colegios del BRAE, prácticamente más de 4 colegios estaban ni siquiera en mal estado, sino prácticamente lo que el Minedu llama que requiere sustitución total. Es decir, a punto de caerse, ya prácticamente poniendo incluso en riesgo la vida de los niños. Miren, toda la inversión que nosotros necesitamos para superar este tipo de problemas. Sí, podemos seguir, ¿no? Problemas en el tema de carreteras, en caminos, proyectos en establecimiento de salud, hay muchísimas necesidades. ¿Eso qué implica? Que nosotros tenemos que ser conscientes que el recurso que tenemos, el presupuesto que tenemos en nuestras municipalidades, ya sea distritales, provinciales, gobiernos regionales, incluso los ministerios, tiene que ser cuidado de la mejor manera, usado de la manera más racional, en proyectos que verdaderamente nos ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente. Y si algunos de los que nos están viendo en redes sociales, ustedes mismas, hagamos el paralelo. ¿Cómo es que nosotros administramos nuestra economía en nuestros hogares? Nosotros tenemos una determinada cantidad de ingresos. ¿Qué hacemos con esos ingresos? Lo que hacemos primero es cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Alimentación, la vivienda donde vamos a estar, la educación de nuestros hijos, la salud de nuestros hijos. Primero cubrimos todas esas necesidades básicas, fundamentales, sin las cuales nosotros no podríamos vivir. Ya después, con lo que queda, digamos, dependiendo de los recursos que tengamos, obviamente, ya después vamos dejando a recursos para vestido, que también es importante, para ir al cine, para ir a distraernos, para ir a una fiesta. Ahora en Junín que somos tan alegres, ¿no? Una una fiesta, otra fiesta. También es importante, sí, pero digamos, siempre vamos buscando prioridades, ¿no? Esa misma manera que nosotros tenemos de manejar nuestra economía de la casa, de esa misma manera también tenemos que ser responsables de manejar la economía de nuestros gobiernos locales, repito, gobiernos regionales, de todas las entidades públicas. Entonces, justamente el INVIERTP lo que busca es eso, generar mayor responsabilidad en el momento que nosotros usamos el recurso del Estado, que es el recurso de todos, para lograr ofrecer mejores servicios a la población. Y acá hay que aclarar una primera cosa. A veces muchos piensan que el INVIERTP, ¿cuál es el objetivo del INVIERTP? Tener un buen proyecto, tener una buena ficha. Ya con eso yo me alegro y estoy bien. Eso en realidad no es el objetivo. El objetivo es que mejoremos la calidad de vida de la gente. ¿Cómo yo logro mejorar la calidad de vida de la gente? El tema del proyecto, el tema de la ficha es el instrumento que me puede ayudar a mí a lograr eso. Pero el INVIERTP no busca tener un buen proyecto, no busca tener como objetivo final tener una buena ficha, sino usar esas herramientas, esos instrumentos para un objetivo mucho mayor, que es el de mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, ese es un poco el objetivo que busca el INVIERTP.
Ustedes me dirán, pero es casi lo mismo que buscaba el SNP. Sí, es casi lo mismo. Sin embargo, se está poniendo énfasis en un elemento muy importante. Cuando hablábamos del SNP, que también era algo muy similar en objetivos, ¿qué pasaba? Que si bien es cierto, nosotros decíamos que tenemos que seguir haciendo buenos proyectos, a la hora de la verdad no siempre está funcionando así. ¿A qué me refiero? Voy a poner el caso de una municipalidad. Una municipalidad, ¿cuál es el documento que debe tener que de alguna manera te indica cuál es la ruta que debe seguir? ¿En qué documento nosotros tenemos el objetivo? Por ejemplo, si yo soy en Municipalidad de Pichanaki. En Pichanaki, ¿yo a qué documento puedo recurrir para saber exactamente qué quiero lograr ser de Pichanaki? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿En qué documento está esa manifestación de esos objetivos, de esos ideales? ¿Perdón? No tanto en el ROF simplemente es cómo te organizas para ofrecer determinadas tareas, actividades, funciones. Está mucho más arriba, es el plan de desarrollo, ¿no? Ustedes han escuchado exactamente los PDC o los PDLC, ¿no? Los planes de desarrollo local concertado. Si nosotros revisamos esos planes, hay gente. ¿Cómo es que yo pienso en hacer un parque si todavía tengo todos mis niños que siguen desnutridos, que no tienen ni siquiera servicios higiénicos, que no tienen acceso al agua? Entonces el STIP lo tenía como discurso, pero no tenía forma de cómo amarrar un poco más eso, de que lo que digo yo en mis planes efectivamente vaya en la misma línea con mis proyectos. Entonces el Invierte P, a diferencia del SNP, lo que busca un poquito es eso, ¿no? Generar los mecanismos que ya hagan que no solamente se quede en el discurso, sino que ya tú tengas manera de ver si efectivamente se está cumpliendo eso o no. Y por eso es que se empieza a manejar un nuevo término que antes nosotros no lo conocíamos, no lo teníamos, no sé si ustedes han escuchado, el tema de los proyectos tienen que ayudarnos a reducir las brechas. ¿Han escuchado ese término? Las brechas, ¿no? Las brechas es un concepto que nos trae el Invierte P. ¿Y qué significa una brecha? ¿Qué entendemos por brecha? Cuando yo digo brecha, cuando ahora en el transcurso de la exposición hable de brechas, específicamente estoy hablando de brechas, tal como lo menciona la normatividad, brechas que tienen que ver de infraestructura o de acceso a servicios. Eso es. Pero ¿cómo entendemos eso en manera más sencilla? La brecha significa cuál es la situación ideal y primero yo determino cuál es la situación ideal, lo que yo debería tener. Lo ideal, repito. Y frente a ese ideal, al objetivo, a lo que yo debería tener, ¿qué es lo que yo realmente tengo? Esa es la brecha, esa es la diferencia. Es decir, si yo me voy a ver el tema de educación, ¿qué sería lo ideal en el tema educativo? De que todos mis colegios de un distrito o de una provincia, de una región, tal vez no todos, pero la gran mayoría de mis colegios estén en buen estado, tengan una infraestructura pues no lujosa, pero una infraestructura pues con las condiciones mínimas, que tengan un buen mobiliario, que estén bien equipadas y que tengan buenos docentes. Eso sería, digamos, lo ideal, ¿no? El objetivo. Pero frente a eso, ¿qué es lo que yo actualmente tengo? Y un poco lo que decía, ¿no? Nosotros nos hicimos el diagnóstico para el BRAI y me decía que de 10 colegios, de cada 10 colegios, 4 nomás estaban en buen estado. 5 un poco más estaban en buen estado, pero después el resto estaba prácticamente para demoler y volver a construir.
Entonces vean, ustedes, ahí ya veo mi diferencia, ¿no? A eso le llamo brecha. O en el tema de vías de comunicación, ¿qué sería lo ideal? Que desde una capital y un distrito yo pueda tener vías de comunicación para mis principales centros poblados, ¿no? Vías pues que estén en buen estado, ¿no? Tal vez no asfaltadas, no pavimentadas, pero por lo menos transitables. Eso sería lo ideal. Tantos kilómetros de vías en mi distrito en buen estado. Pero, ¿qué es lo que yo actualmente tengo? De todas las, voy a utilizar cualquier número, de todos los 100 kilómetros de vías en mi departamento, solamente de esos 100, 20 están en buen estado. Y el otro 80%, ¿cómo están? Prácticamente pues puro baches, con derrumbes que no tienen mantenimiento, están en pésimo estado. Entonces, a eso se llama brecha. La diferencia es en términos simples, ¿no? Lo ideal frente a lo que yo verdaderamente tengo. Y justamente mis proyectos o el InviérteP lo que busca es que yo pueda reducir esa brecha. Eso tampoco no es que lo voy a lograr de la noche a la mañana. Hay un camino progresivo. Por eso que también el InviérteP habla de multianualidad, ¿no? Yo ya no tengo que hacer mis proyectos solamente pensando en un año, como se hacía mucho antes, sino ahora yo tengo que planificar, programar todas mis inversiones en un horizonte de 3 años. Y en ese horizonte de 3 años, el objetivo debe ser ir reduciendo esas brechas, ¿no? Ir reduciendo esas diferencias. Eso es un poco el objetivo. ¿Cuáles son los principios? Esto ya más rápidamente. Y si ustedes se dan cuenta acá, gran parte de los principios tienen que ver con un temita, un concepto que lo vamos a ver después, que se llama PMI. ¿Qué es PMI? La programación multianual de inversiones. Entonces, como pueden ver, el énfasis del InviérteP, a diferencia de lo que antes teníamos con STIP, está orientado a, no únicamente, pero principalmente a tener una buena programación multianual de las inversiones. No me voy a detener en esto porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso es un poco el objetivo, lo que busca, o la filosofía del nuevo sistema que se llama InviérteP. Luego tenemos, eso como objetivo, luego tenemos, como todo sistema, ¿qué significa un sistema? Por ejemplo, si yo les hablo del sistema digestivo, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál es la característica de un sistema, del sistema digestivo? ¿Por qué está conformado el sistema digestivo? A ver, recuerden a sus clases de colegio, de biología, del colegio. Ya, la faringe, el esófago, el estómago. ¿Y esos qué son? Órganos, ¿no? Son órganos. ¿Por qué le llamamos sistema? Ya sea el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque está conformado por un conjunto de órganos. Son, exactamente, si yo quito un órgano, todo lo demás va a dejar de funcionar. Entonces, por eso es que nosotros también, por eso se llama, nosotros le decimos InviérteP, le decimos así, ¿no? Pero el InviérteP simplemente es como un nombre para, ¿cómo se dice? Como un eslogan, digamos, ¿no? Para decirlo de manera muy concreta, es sobre el sobrenombre. Efectivamente, ¿cómo se llama el sistema? Es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Pero vean ustedes, sistema, ¿no? Entonces, por lo tanto, al ser un sistema, este sistema del InviérteP también tiene un conjunto de órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Justamente los que vemos a continuación. Todo este conjunto de órganos, en este caso entidades, actores, por decir otro nombre, son los que permiten que funcione este sistema de gestión de inversiones, programación multianual y gestión de inversiones, el InviérteP. ¿Cuáles son? Primero, el InviérteP no es que funciona solamente en gobiernos locales, o no es que funciona solamente en ministerios, sino prácticamente en los 3 niveles de gobierno. Es un sistema que rige para tanto ministerios, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Salud, Educación, etcétera, para cualquier ministerio, pero también para los gobiernos regionales. Todos los gobiernos regionales también están obligados a
manejar sus inversiones a través de este sistema. Y también gobiernos locales. Solamente que en el caso de sectores o ministerios, digamos, es todo sin excepción. Ningún ministerio puede decir, no, yo no quiero trabajar con el InviérteP. Todos están obligados. En el caso del gobierno regional, igualmente, todos están obligados. No hay ningún gobierno regional que pueda decir, no, yo no quiero trabajar con el InviérteP, me parece muy difícil, complicado. No, mejor yo no. Nadie puede decir eso. En el caso del gobierno local, sí, no todos necesariamente están incorporados en el InviérteP. Cada vez es menos el conjunto de gobiernos locales que no están en el InviérteP, pero gran parte sí. ¿Quiénes no están incorporados? Principalmente los gobiernos locales pequeñitos que no manejan muchos recursos, ¿no? Ellos no necesariamente están obligados a trabajar en el InviérteP, ¿no? Pero cada vez, como repito, es mucho menos. E incluso ahora hay una figura que también se ha dado para que las mancomunidades, ya sea tanto de gobiernos locales como de gobiernos regionales, también puedan trabajar en el InviérteP. Entonces también son unos nuevos actores, ¿no? Dicho esto, en los niveles, ¿qué actores o qué órganos tenemos? Primero, lo que se conoce como órgano resolutivo. ¿Y quién es el órgano resolutivo? Es la MAUS, como su mismo nombre lo indica, no es quien resuelve, quien decide. Y en una entidad, ¿quién es el que resuelve, quién es el que decide? Es la máxima autoridad. Entonces, si yo les digo en un ministerio, ¿quién es la máxima autoridad en un ministerio? El ministro. El ministro. Entonces, en un ministerio, ¿quién sería el órgano resolutivo? El ministro. En un gobierno regional, ¿quién es la máxima autoridad? El gobernador regional. Efectivamente, el gobernador regional vendría a ser el órgano resolutivo. ¿Y en un gobierno local? El alcalde. Efectivamente, entonces el alcalde vendría a ser también el órgano resolutivo. Pero vean este detalle, esto también se discutía o se explicaba bastante cuando se tenía también anteriormente el SNIP. ¿Por qué? No sé si ustedes ya trabajaban en municipalidades hace algunos años atrás, muchos años atrás, y qué es lo que frecuentemente se escuchaba decir a los alcaldes, ¿no? Se decía, el SNIP es un sistema que es muy complicado para nosotros, que nos dificulta, que nos entorpece nuestra gestión. Y decían así, ¿no? Que el SNIP es un sistema muy difícil. Pero no sabía, o tal vez no estaban muy enterados, que cuando decían el SNIP, en el SNIP también están los mismos alcaldes, porque son parte también del sistema. No es que el SNIP es una oficina, un área que está lejos en Lima y hace lo que quiere, ¿no? No, está conformado incluso por el mismo alcalde. Dentro del sistema del InviérteP, como lo vamos a ver un poquito más adelante, el alcalde también tiene sus funciones, tiene sus competencias. ¿Qué hacer en el marco del InviérteP? Entonces, son uno de los actores también muy importantes. Luego tenemos a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, los denominados OPMIs, también son entidades, ya sea dentro de los ministerios, gobiernos regionales o locales, que también tienen una función muy importante. Lo vamos a explicar rápidamente más adelante. Un órgano muy importante. Luego tenemos a las unidades formuladoras, luego tenemos a las unidades ejecutoras de inversiones. Todos estos están dentro de la misma entidad, ya sea un ministerio, ya sea un gobierno regional, ya sea un gobierno local. Y por otro lado tenemos a ¿quién? Al MEF, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Entonces se encuentra en el MEF y es, digamos, el ente rector del sistema, ¿no? Cuando decimos ente rector, ¿qué significa? Es la entidad que es la que dirige, la que ejerce la rectoría. Cuando se quiere cambiar las normas, los reglamentos, las directivas del SNIP, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo puede hacer el órgano resolutivo, un ministro? No. ¿Quién tiene la competencia o la potestad para cambiar eso? Es el ente rector, que en este caso viene a ser el MEF, a través de esta dirección. Entonces son los que de alguna manera manejan las reglas de juego de cómo funciona el sistema. Y además, esta Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que está en el MEF, también trabaja conjuntamente con otras direcciones del MEF, que son la Dirección General de Presupuesto Público, que también está en el MEF, y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Entonces, estos son
por así decirlo, actores indirectos, ¿no? Tal vez no rigen directamente el sistema como tal, el INVIERTP, pero sí en coordinación con la Dirección General de Inversión Pública también tienen un papel muy importante, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, estos son los actores más importantes del INVIERTP. Y ahora rápidamente vamos a ver cuáles son estas funciones. Entiendo que ya seguramente muchos de ustedes ya lo han revisado, ya lo conocen. Entonces lo vamos a pasar más rápidamente. Esto es principalmente para aquellas personas que nos siguen y que recién están tratando de conocer, recién están tratando de entender el INVIERTP, ¿no? Pero si ya son personas que ya tienen algún conocimiento, han trabajado en el sistema, ya lo saben muy bien esto, ¿no? Entonces, empecemos por las principales funciones del ente rector. Ya hemos explicado por qué decimos ente rector, ¿no? Porque ejerce la rectoría, es el que determina las reglas de juego del sistema. Como funciones, el ente rector tiene 20 funciones asignadas, pero no nos vamos a distraer indicando todas las funciones porque esa es una tarea que ya les hemos dejado a ustedes, que hemos dicho que tienen que leer el respectivo reglamento y directiva. Entonces vamos a simplemente explicar o comentar las funciones más importantes, las más importantes solamente. Una de ellas es lo que ya hemos venido conversando. Esta es la dirección que tiene la competencia, la potestad de aprobar directivas, procedimientos, lineamientos, instrumentos metodológicos de alcance general y demás normas que están obviamente relacionadas a este sistema, ¿no? Ellos son los que determinan las reglas de juego, nueva directiva, nuevo reglamento. Si ya no quieren que el INVIERTP sea tal como está, si no quieren añadir una nueva fase del ciclo de inversión, o quieren añadir nuevos tipos de fichas, nuevas metodologías, etcétera, todo lo que tiene que ver con el sistema, ellos son los responsables, son los que tienen la función, son los únicos que tienen esa función. Luego también aspectos ya mucho más puntuales a nivel de metodología, ¿no? Por ejemplo, las fichas técnicas generales, estudios de preinversión, todo lo que tiene que ver con metodología y parámetros de evaluación. También es el ente rector. Luego hay una función también muy importante, que es de emitir opinión vinculante, exclusiva y excluyente, ya sea a solicitud o de oficio. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, estamos en una municipalidad distrital y hay un tema técnico que se está desarrollando y en ese tema técnico están involucrados la unidad formuladora y la OPMI, por así decirlo. Y como puede pasar, como es normal que pueda pasar también en muchas entidades, la OPMI dice, no, yo creo que esto es A, y la unidad formuladora dice, no, yo creo que es B. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, no se ponen de acuerdo sobre un tema técnico. Tienen dudas, tienen diversas inquietudes, no se ponen de acuerdo. Cada uno tiene una posición distinta al otro. ¿Qué vendrían a hacer? ¿Qué podrían hacer estas dos áreas, estos dos órganos del sistema, cuando no logran ponerse de acuerdo, cuando tienen una duda, una consulta? ¿Qué podrían hacer? ¿A quién tendrían que recurrir? Exactamente, porque ellos son los que manejan todo el marco general, todo el marco normativo, ¿no? Entonces, lo que puede hacer esa dirección es emitir opinión. Esta opinión, como dice acá, puede ser a solicitud, porque se lo piden otros órganos del INVIERTP, como también puede ser de oficio. ¿Qué significa de oficio? Sin que nadie se lo pida. Por ejemplo, voy a poner otro caso. Yo soy una municipalidad X y empiezo a trabajar un proyecto de inversión pública, pero que no necesariamente es proyecto de inversión pública. No sé, antes pasaba, ahora obviamente no, pero antes incluso pasaba, ¿no? Hace muchos años atrás. Pero supongamos que una persona que no necesariamente conoce el tema llega a ser unidad formuladora y formule un proyecto donde que dice proyecto para mejorar el salario de los docentes de los colegios del distrito X. ¿Eso es un proyecto? No es un proyecto, tiene que ver con gasto corriente. Pero ¿qué pasa si por desconocimiento, otro elemento, lo formula y lo registra en el banco de inversiones? Si esta dirección ve eso en el sistema, pues obviamente no va a esperar que nadie le pregunte. De oficio puede decir, mira, tú has ingresado esta ficha, este proyecto, pero no estás respetando el concepto que nosotros tenemos de proyecto de inversión pública. Por lo tanto, vamos a cerrar tu proyecto y este proyecto no va.
Entonces también lo puede hacer de oficio. Y esa opinión que emite este rector es vinculante. O sea, si el MEF te dice, mira, o si esta dirección te dice, mira, eso no es proyecto, tienes que desactivarlo, no es que la municipalidad va a decir, ah, bueno, a ver, voy a pensarlo si cumplo o no cumplo, sino es vinculante, tiene que realizarlo. Y también, esa opinión es exclusiva. No puede venir, la municipalidad hace este proyecto, que no es proyecto. El MEF le dice, mira, no, eso no puede ser así, desactívalo y ya eso se cierra. No puede venir el gobierno regional y decir, ah, no, yo creo que sí, la municipalidad está en su derecho, sí puede hacerlo. O sea, no, porque el único que tiene la opinión exclusiva como ente rector es esta dirección. Entonces también es un elemento, es una función muy importante que tiene el ente rector. ¿Cuáles son otras más? Supervisar la calidad de la aplicación del ciclo de inversiones. Más adelante vamos a ver qué es este ciclo de inversiones. Pero igual, el ente rector tiene esa función de que se asegure de que todo lo que se va haciendo en los mismos ministerios, gobiernos regionales y locales, sea de calidad. Que no se haga proyectos que no son proyectos, o que no se haga un uso adecuado de las metodologías que se establece para las fichas técnicas, digamos. Entonces, también puede supervisar la calidad. Luego también puede realizar evaluaciones, como antes lo hacía. No sé si el año pasado ha hecho evaluaciones, pero años atrás esta dirección sí hacía evaluaciones muestrales. ¿Qué significa eso? De todo lo que se viabilizaba a nivel de todo el país. Claro, como no puede evaluar todo, porque imagínense cuántos miles de proyectos se aprobarán cada mes en todo el país, muchísimos. Entonces obviamente ellos no van a poder evaluar qué tan bien se está haciendo esa labor con todos los proyectos, ¿no? Entonces lo que hacen es muestralmente, ¿no? Hacen una pequeña muestra de determinadas entidades, gobiernos regionales, tal vez algunos gobiernos locales, y se ponen a evaluar si efectivamente se está cumpliendo la metodología, si se están haciendo bien los proyectos o no. Entonces también es otra función, realizar evaluaciones de cómo se están logrando, incluso no solamente la formulación de los proyectos, sino acá ya tiene otro tipo de implicancias, de si efectivamente se está cumpliendo que esos proyectos que nosotros hemos dicho que van a estar orientados a reducir las brechas, efectivamente están reduciendo brechas o no. Porque también puede pasar eso, ¿no? Seguimos haciendo más proyectos, por ejemplo, de saneamiento, de agua potable y desagüe, pero la desnutrición sigue creciendo. Entonces algo está pasando ahí. Entonces también se puede evaluar eso, si nuestros proyectos efectivamente están ayudando a reducir nuestras brechas o no, ¿no? Y regular todos los procedimientos del ciclo de inversiones. Hay muchas más, pero digamos esas son las más importantes, ¿no? Luego, como decíamos, otro órgano importante tiene que ver con el órgano resolutivo, o mejor dicho, la máxima autoridad de la entidad. Acá es una diferencia en el sentido de que el órgano resolutivo de un ministerio tiene algunas funciones adicionales o otras atribuciones adicionales que no lo tienen el órgano resolutivo de un gobierno regional o local. Salvo esa diferencia, en los demás casos son funciones que las comparten los órganos resolutivos de los 3 niveles de gobierno. ¿Cuál es la exclusividad del sector? La que está referida a aprobar los indicadores de brechas y los criterios para la priorización de las inversiones que se enmarquen en su responsabilidad funcional. Nosotros, bueno, al inicio hemos explicado rápidamente en qué consiste una brecha en términos sencillos, ¿no? Le hemos dicho que es la diferencia entre la situación ideal y lo que yo tengo en la realidad. Esa es una brecha. Pero esa brecha necesita tener un indicador mucho más puntual, saber cómo yo mido esa brecha. Esos indicadores de brecha, ¿de quién son responsabilidad determinarlos, identificarlos? Es de los respectivos sectores. Y justamente el órgano resolutivo de esos sectores son los que tienen que aprobar esos indicadores de brecha. ¿A qué me refiero? Si yo quiero saber esos indicadores de brecha del sector saneamiento, ¿quién tiene que aprobar esos indicadores de brecha? Es el Ministerio de Vivienda. Esos indicadores que apruebe el Ministerio de Vivienda tienen que ser utilizados por los 3 niveles, es decir, el mismo Ministerio de Vivienda, pero también todos los gobiernos regionales y locales que también trabajen y tengan que
que requieran formular proyectos en esas funciones. Igual en educación. ¿Quién aprueba los indicadores de brecha de educación? Es el Ministerio de Educación. Esos indicadores de brecha de educación igualmente lo tienen que utilizar y cumplir el mismo Ministerio de Educación y también los gobiernos regionales y gobiernos locales que trabajan proyectos en el sector de educación. Pero digamos, esta atribución de aprobar indicadores de brecha no lo podría aprobar un órgano resolutivo de un gobierno regional y un gobierno local. No podría. Esto es exclusivo solamente en los sectores o ministerios. Cuando digo sectores, estoy hablando de ministerio, ¿no? ¿Qué más tienen que hacer qué otra función tienen los órganos resolutivos? Aprobar el PMI, que también es un nuevo término que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Aprobar el PMI, que es la programación multianual de inversiones. Designar al OPMI, qué área de su entidad va a ser, y así como designar al responsable de su OPMI. Los que tienen la atribución de decir, tú vas a ser OPMI, o esa es la área que va a ser OPMI, solamente lo puede hacer el órgano resolutivo. Y asimismo aprobar también las brechas identificadas y autorizar la elaboración de expedientes técnicos. Hay muchas más, pero estas son las más importantes. Adelante, buenas tardes. Luego nos vamos rápidamente a las funciones de la OPMI. En este caso, como en el caso anterior, hay diferencias. Las OPMIs de los ministerios tienen algunas funciones diferentes a lo que lo tienen los gobiernos regionales y gobiernos locales. En el caso de las OPMIs de los ministerios, ¿cuáles son sus principales funciones? Elaborar el PMI o la PMI, la programación multianual de inversiones de su sector, en concordancia con sus propias unidades formuladoras, con sus propias unidades ejecutoras. Luego, ¿qué tienen? Que presentar al ente rector, al MEF, su PMI aprobado dentro del plazo que establezca el mismo MEF a través de la Dirección General de Inversiones. Luego, ¿qué tienen? Un poco lo que decíamos anteriormente, ¿no? Conceptualizar y definir los indicadores de brecha de los servicios correspondientes a su sector. ¿A qué me refiero? Nuevamente lo que decía anteriormente, ¿no? ¿Quién tiene que conceptualizar o explicar, definir cómo va a ser la brecha o el indicador de brecha? Es el respectivo ministerio. El gobierno regional no puede decir en educación, mi indicador de brecha va a ser este. Eso no es potestad del gobierno regional, eso lo puede hacer solamente el sector. Si es educación, tendrá que ser Ministerio de Educación. Si es un indicador de salud, tendrá que ser el Ministerio de Salud. Eso es, repito, potestad solamente del gobierno regional. Pero vean la diferencia. ¿Quién tiene que hacer ese trabajo de conceptualizar y definir esos indicadores? Es la OPMI. Ellos son los que hacen esa labor. Pero ¿quién es quien aprueba una vez que ya se elaboran estos indicadores? ¿Recuerdan? ¿Quién aprueba esos indicadores? No necesariamente la dirección, sino lo decíamos acá, ¿no? Vean ustedes, órgano resolutivo, aprobar los indicadores. Es decir, la OPMI los elabora, los trabaja, estoy en el ministerio todavía, la OPMI, el ministerio los conceptualiza, los propone, los trabaja, define, y una vez que la OPMI lo presenta, quien tiene que aprobarlos son, en este caso el órgano resolutivo, los respectivos ministros o a quien delegue. Pero obviamente esto no lo hacen pues de manera suelta, de acuerdo a lo que cada ministerio considere, sino hay un acompañamiento del MEF, hay unas pautas que brinda el MEF y le dice, mira, tú tienes que hacerlo de esta manera. Incluso hay metodología de cómo los ministerios tienen que hacer este trabajo de los indicadores, ¿no? Si no entienden acá todavía mucho lo que es PMI, no se preocupen que lo vamos a explicar más adelante cuando veamos ya el ciclo de los proyectos. Esto es un poco solamente para tener claro el nivel de funciones que tiene cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué más? Los ministerios a través de las OPMI también tienen que publicar los indicadores de brecha que justamente desarrollan acá, ¿no? Tienen que ser de uso público. Esa información la tienen que publicar los respectivos ministerios, los indicadores de brecha. Luego también tienen que coordinar y articular con los gobiernos regionales y locales para que los PMI regionales y locales se elaboren de acuerdo a la política nacional
sectorial, así como para evitar la duplicidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nuevamente, el sector educación. En nuestro país, ¿quiénes hacen proyectos de educación? Infraestructura educativa. ¿Quiénes pueden hacer proyectos de infraestructura educativa? ¿Una municipalidad distrital puede hacerlo? ¿Puede hacer un proyecto de infraestructura educativa, un proyecto de educación? Sí, ¿no? Claro, una municipalidad distrital puede hacerlo. ¿Una municipalidad provincial puede hacerlo? También. ¿Un gobierno regional puede hacerlo? Claro, pero supongamos que sí disponen. Me refiero a la competencia, a la posibilidad de hacerlo. Sí pueden hacerlo. Pero vean ustedes, si es que todos los niveles de gobierno pueden hacerlo, ¿qué riesgo podríamos tener? ¿Qué riesgo podríamos tener? De que a veces estamos duplicando. Hay un proyecto que hice la municipalidad, un proyecto de un colegio que lo quiere hacer la municipalidad, pero tal vez, como a veces no hay buena comunicación, no hay buena coordinación, el gobierno regional también tal vez está pensando hacerlo. O incluso, no sé, ya es tanta la coincidencia que el ministerio también está pensando hacerlo. A veces pasa, cada vez menos, felizmente, pero antes eso se veía muchísimo, ¿no? Como cada uno trabajaba por su cuenta, y a veces también los beneficiarios, cuando gestionaban, digamos, había la PAFA, ¿no? La PAFA de un colegio decía, iba al alcalde y decía, alcalde, yo quiero que usted me atienda, que me construya el colegio, porque ya está a punto de caerse. Pero así como iba donde era alcalde, también a veces iba a traer al gobernador, a la región, y también hacía la misma solicitud. Y por ahí, por alguna coincidencia, había una visita a la ministra y también le pedía el mismo pedido, ¿no? Entonces a veces a ninguno lo atendía, pero no sé, en ciertas circunstancias, más de uno lo quería o lo programaba atender. Entonces miren, se podría generar ahí todo un enredo, ¿no? Entonces lo que busca esto es de que los sectores son los que, miren, tienen que coordinar y articular con los gobiernos regionales y locales para justamente ponerse de acuerdo, ir conversando y que no exista esa duplicidad. Es por eso que ahora progresivamente lo que se está haciendo es de que cada uno va a publicar toda su programación. Entonces yo, incluso ahora yo ya puedo saberlo. Yo me voy al PMI y yo puedo saber en los próximos 3 años, si veo solamente educación, qué colegios va a ser la municipalidad, qué colegios va a ser la región, qué colegios va a ser el ministerio en una determinada región, provincia, incluso distrito, ¿no? Entonces ya hay mejor comunicación y yo puedo incluso ya tener una mejor programación de todos los proyectos que voy a hacer. Eso por un lado. Y por otro lado es de que en cada sector se entiende que hay una política nacional. ¿Quién da esa política nacional? Nuevamente para seguir el ejemplo de educación. En lo que es las políticas educativas, ¿quién? También hay políticas locales, regionales, pero ¿quién, digamos, es el que da las políticas más de carácter nacional? Es el Ministerio de Educación. Entonces acá lo que busca es de que también cuando los gobiernos regionales y locales hagan proyectos, también no lo hagan de manera aislada, de acuerdo a lo que a ellos se les ocurre, sino lo hagan también teniendo conocimiento de cuál es la política nacional, en este caso en educación. Un ejemplo, ahora también sigue siéndolo, pero en años anteriores era mucho más marcado, ¿no? Como había tantas necesidades y tan pocos recursos, años atrás, ¿qué es lo que decidió el Ministerio de Educación? Dijo, si bien es cierto, tanto la inicial como la primaria y la secundaria son importantes, para mí como país, ¿qué es lo más prioritario? Por diversas razones, estudios, diagnósticos que habían hecho en el Ministerio de Educación dijeron, principalmente inicial. ¿Por qué? Porque si yo no le doy la base a estos niños, si no les doy una buena educación inicial, cuando ingresan a primario y mucho más en secundaria, prácticamente van a ir a la escuela, sí, pero su nivel de logros de aprendizaje y todo eso van a ser súper deficientes. Entonces yo tengo que aprovechar al máximo y dárselo desde la edad que son unas esponjitas. Si ustedes tienen niños o niñas, habrán podido darse cuenta, a veces nosotros decimos, no, pero los niños, ¿qué van a entender? ¿Qué van a comprender? Y hay estudios científicos que incluso que dicen eso, ¿no? Hasta determinada edad, los niños tienen, todos sus neuronas están en proceso de crecimiento, de multiplicación,
Y es la edad en donde que incluso aprenden, absorben muchísimo más. Si no se les, no quiero decir explota, sino en el sentido positivo, ¿no? Si no se aprovecha ese potencial en esa edad, ya más adelante es mucho más difícil, ¿no? Entonces el Ministerio de Educación decía eso, ¿no? Prioridad para nosotros es todo lo que es educación inicial. Ya luego vendrá primaria, luego vendrá secundaria. Entonces, eso era la política educativa nacional. Y entonces lo que decían es de que también cuando los gobiernos regionales y locales quieran hacer sus proyectos en educación, también estén en esa misma línea, ¿no? Entonces lo que busca es también eso, ¿no? De que estén alineados los tres niveles de gobierno. Luego, otra función que tiene las OPMIs, en este caso los ministerios, es realizar seguimiento de las metas y productos establecidos para el logro de sus objetivos priorizados. Es decir, seguimiento, que efectivamente que los proyectos que yo estoy trabajando, que yo estoy formulando, viabilizando, ejecutando, efectivamente me sirvan, como decíamos al inicio, para mejorar o para reducir mis brechas, ¿no? Hay otras funciones más, no me voy a detener mucho tiempo. Trabajar todo lo que es la metodología específica, estandarización de proyectos, brindar capacitación, realizar evaluación de calidad, publicar sus bases de datos de su diagnóstico de brechas. Hay diversas funciones que también tienen las OPMIs de los sectores, ¿no? Igual seguimos en OPMIs, pero esta vez solamente a nivel de gobiernos regionales y locales. Como les decía, las OPMIs no tienen la misma función en un gobierno local y regional que en un ministerio. El ministerio tiene funciones adicionales con relación a el sector en el que se encuentra. Si hablamos solamente de OPMIs de gobiernos regionales y locales, ¿en qué consiste sus funciones, sus principales funciones? Elaborar el PMI. ¿Quiénes son los que elaboran el PMI dentro de una entidad regional o local? Dentro del nivel regional o local son las OPMIs. Obviamente en coordinación con sus unidades formuladoras, las unidades ejecutorias de inversiones, ¿no? También la OPMI presenta al MEF, a la Dirección General de Inversión Pública, el PMI aprobado dentro del plazo que establezca igual el MEF, ¿no? También es responsabilidad de la OPMI. Y además, ¿qué función tiene? Elaborar el diagnóstico detallado de la situación de las brechas de su ámbito. Ya hemos indicado que son brechas, ¿no? Entonces, ese análisis de brechas tiene que hacerlo para su ámbito de competencia y circunscripción territorial. Cuando hablamos de gobiernos regionales y locales, estos dos términos son importantes. Primero, ámbito de competencia. Si ustedes quieren saber cuáles son las competencias, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer un gobierno regional o un gobierno local, ¿en dónde encuentran esa información? Todavía no estamos hablando de proyectos, sino como municipalidad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué función tengo? ¿Qué función me da la ley que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Dónde encuentro eso? ¿En qué documento? ¿En qué norma? En el plan es un poco lo que yo quiero lograr hacer, mis objetivos, mi visión, ¿no? Pero lo que me está permitido hacer y no hacer está en la ley. En este caso, si es municipalidad, esa es la ley orgánica de municipalidades. Y si es gobierno regional, es en la ley de gobiernos regionales. Entonces ustedes, por ejemplo, si revisan la ley de orgánica de municipalidades, ahí van a encontrar, ¿no? Competencias incluso exclusivas y compartidas. ¿Compartidas entre quién? Entre las provinciales y las distritales. Entonces ahí te dice, por ejemplo, en educación, por ejemplo, en el tema de educación, ¿qué puede hacer la municipalidad? Intervenir en todo lo que es educación básica regular a través de mejorar su infraestructura, mejorar condiciones. Eso dice la ley. Por eso es que, como decían ustedes anteriormente, si una municipalidad quiere hacer un proyecto para mejorar un colegio, ¿lo puede hacer o no? Sí, porque la ley orgánica de municipalidades se lo permite. Pero, por ejemplo, si una municipalidad quisiera hacer una universidad, ¿lo puede hacer o no? ¿Qué dicen ustedes? La municipalidad si quiere hacer un proyecto para una universidad, ¿lo podría hacer o no? ¿Por qué no? Porque en esa ley simplemente te dice eso, en la ley orgánica municipal te dice, como repito, los gobiernos locales tienen competencia de mejorar infraestructura, condiciones, educación básica regular. ¿Qué es educación básica regular? Inicial, primaria y secundaria. No dice secundaria, perdón, no dice superior.
mucho menos universitaria. Entonces, si una municipalidad quisiera hacer un proyecto para una universidad, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley, su ley no lo permite. Igual, un gobierno regional. Un gobierno regional puede trabajar en una vía, ustedes saben que a nivel de vías hay vías vecinales, hay vías departamentales, hay vías nacionales. Si un gobierno regional quisiera intervenir en una vía nacional, ¿lo podría hacer? No, porque en esa ley indica que ellos tienen competencia sobre las vías departamentales. Entonces, en ese documento nosotros encontramos eso. Entonces, lo que va a hacer el OPMI en el marco del INVIERTE-P es, cuando trabaja su diagnóstico de brechas, primero lo que tiene que hacer es, ¿qué competencias tiene? Si es educación, obviamente no va a hacer un análisis de las brechas en educación superior, sino tendrá que hacer brechas en educación básica regular. Si tiene que hacer brechas en vías, no va a hacer un análisis de las estado de las vías nacionales, sino lo tendrá que hacer en el tema de las vías departamentales. Entonces, siempre enmarcados en su función. Y lo otro es en el marco de su circunscripción territorial. Obviamente, si es un distrito de Pichanaki, ¿dónde tendrá que hacer ese su diagnóstico? Solamente para el distrito de Pichanaki. No se va a ir a hacer ese diagnóstico en otro distrito, ¿no? Sino solamente dentro de su circunscripción territorial. Entonces, esa es otra función que tiene la OPMI. ¿Qué más? Establecer los objetivos priorizados a ser alcanzados y las metas de producto para el logro de dichos objetivos en función a los objetivos nacionales, sectoriales, regionales y locales. ¿Qué significa esto? Y hemos dicho, lo que la OPMI tiene que hacer es su diagnóstico detallado de brechas en su circunscripción territorial y en su ámbito. Pero a ver, supongamos que la OPMI está trabajando, voy a utilizar nuevamente el ejemplo de Pichanaki, aprovechando que él es de Pichanaki, está haciendo su diagnóstico de todo lo que son las brechas de educación en el distrito de Pichanaki. No solamente basta que la OPMI diga que mi brecha es tanto, a nivel de infraestructura educativa, por así es un ejemplo, el 50% de todos los colegios no tienen las condiciones mínimas adecuadas, necesarias para brindar un buen servicio. No basta que haga ese diagnóstico, sino lo que tiene que indicar es ese 50% que yo encuentro en este momento, cómo puedo ir o cómo voy a ir mejorándolo. Si actualmente 50 de los, para hablar en términos sencillos, si actualmente, por ejemplo, si 50% de los colegios están en mal estado, de acá a 3 años, ¿eso cuánto debería bajar? De 50 a 40, de 50 a 30 o de 50 a 20, qué sé yo. Entonces, tengo que plantear mis objetivos que yo voy a alcanzar a lograr. Obviamente, no voy a plantear objetivos en función a lo que a mí se me ocurra. ¿En base a qué tiene que hacerlo? En base a los recursos que tiene, en base a la prioridad que le está dando a este sector también, ¿no? Entonces, ahí tiene que utilizar un conjunto de criterios para decir cómo puede cambiar la realidad que actualmente está encontrando al hacer ese diagnóstico. Y es por eso que el INVIERTE, como decía al inicio, lo que busca es de que no sea solamente un tema de discurso. Obviamente que el INVIERTE ahorita todavía está en mejoras, no es que lo está logrando rápido, eso va a ser también todo un proceso. Pero la idea es esa, ¿no? De que yo no me preocupe solamente en hacer proyectos, a veces solamente por cumplir, por un tema formal, porque me lo exige la ley, yo lo hago, pues si no, no lo haría. No se trata solamente de eso, sino de que yo genere mecanismos para que verdaderamente logre cambiar el estado de mis diversas brechas, ¿no? Y yo pueda medir eso. Y que no siga en la misma situación, sino que lo que busque es ir reduciendo esas brechas. Si digo que mi brecha, como repito, podemos utilizar muchos ejemplos, tanto porcentaje de mis colegios están en mal estado, de acá a 3 años y gradualmente, ¿cómo se va a reducir ese porcentaje de colegios en mal estado? Si digo que tantos kilómetros de mis vías vecinales están en situación de deterioro completo, ¿cómo voy a ir reduciendo ese porcentaje de vías que están en mal estado? Entonces, para el sector que sea, ¿no? Tengo que también trabajar los objetivos. Y repito, y acá no puedo poner yo las metas que aquí se me ocurren, sino tiene que ser justificado, pensado, bien explicado, ¿no? Y después aprobar también las modificaciones del PMI. Eso lo vamos a hacer un poco más adelante porque todavía no hemos explicado muy bien qué es PMI.
hay otras funciones más, pero digamos hemos indicado las más importantes. Al final vamos a hacer un resumen breve de qué es lo más relevante que cada uno tiene. Luego tenemos otros órganos. El otro órgano del INVIARTE es la unidad formuladora. Y si queremos resumirlo, ¿cuál es la principal función de la unidad formuladora? Las unidades formuladoras son las que prácticamente elaboran los estudios de preinversión, ya sea proyectos o ya sean fichas, los elabora, ya sea directo o indirectamente, y posteriormente, de ser el caso, incluso IOARS también, de ser el caso, lo aprueba o lo viabiliza. Entonces, la unidad formuladora principalmente tiene esa función, de elaborar todo lo que son fichas de proyectos, o las fichas de IOARS, o los estudios de preinversión. Los elabora, directo o indirectamente. Cuando digo directamente o indirectamente, ¿a qué me refiero? Que a veces las unidades formuladoras lo hacen con su mismo personal, y a veces contratan a un consultor, a un tercero para que le elabore, ¿no?, la ficha o el proyecto. A eso me refiero directo e indirectamente. Pero esta área es la que tiene esa función. Por favor. Claro, en toda municipalidad que está incorporada en el INVIARTE tiene que tener su área que hace de las labores de OPMI. No, todo lo que es registro de las, como repito, no todo lo que es la elaboración y su respectivo registro, hasta incluso su aprobación o viabilidad, son las unidades formuladoras. La OPMI lo que va a hacer ya es un poco lo que corresponde a la fase de programación multianual, lo que hemos visto un poco anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a utilizar los criterios de priorización, los criterios de prioridad para trabajar lo que es la cartera de inversiones. O sea, lo que hace la unidad formuladora es generar los insumos y decir, yo como municipalidad tengo esta cantidad de fichas técnicas, esta cantidad de IOARs, esta cantidad de estudios de preinversión, que puede hacer la municipalidad. Incluso ya lo aprueba, lo viabiliza. Con todos esos insumos, lo que hace la OPMI es armar, junto al diagnóstico de brechas, toda la cartera de la programación multianual. ¿Qué es la programación multianual? El diagnóstico y la cartera de inversiones que va a hacer la municipalidad en los próximos 3 años. Más adelante vamos a ver un poco el flujo completo. Y una vez que termine voy a explicar ya el marco completo, donde vamos a ver la función más importante de cada uno de ellos. Pero, excelente tu pregunta. Exactamente. Ahí hay un pequeño cambio, porque, a ver, hasta el año pasado, efectivamente había restricciones. Y tú había solamente plazos definidos en el cual tú podías hacer tu cambio. O sea, si no habías puesto un proyecto en tu programación, sí bajo un sustento, un informe técnico, pero en plazos determinados, tú podías hacer una incorporación. Sí se podía hacer, pero era algo un poco más complejo, no era muy fácil, con la directiva anterior. Ahora con la directiva actual, sí puedes incorporar en cualquier momento del año. Pero no es que ya incorporo porque a mí se me ocurre, no. Puedes incorporarlo, pero con un informe técnico. Y decir, mira, esta es mi cartera de inversiones de todo lo que yo voy a hacer como municipalidad en los próximos 3 años, pero tengo otro proyecto en este momento que no lo había puesto, pero quiero incorporarlo. Y tengo que indicar las razones, ¿no? ¿Por qué este proyecto resulta importante y por qué yo debo considerarlo? Y para considerarlo también tengo que indicar qué va a pasar, porque a veces cuando yo trabajo mi cartera de inversiones, esa cartera de inversiones no es que ahí yo pongo el listado de todo lo que a mí se me ocurre. En base a qué yo voy a definir si son 10, 15, 20 proyectos en mi PMI. En base a mi presupuesto. Si yo tengo como municipalidad, por decir un ejemplo, 10 millones de soles, pondré toda mi cartera de proyectos y IOARs que máximo sumen esos 10 millones. O sea, yo no puedo poner una cartera que me sume 30 millones cuando sé que no tengo esa cantidad de recursos. Entonces, igual, cuando incorporo, yo tengo que estudiar por qué estoy incorporando. Puede ser de que incorporo porque
he coordinado con alguna, he hecho un convenio, he conseguido un préstamo, qué sé yo, pero voy a tener recursos asegurados para este nuevo proyecto que estoy incorporando a mi cartera. Puede ser esa razón. Otra razón puede ser de que había un proyecto que ya estaba ya en mi cartera ejecutándose, pero por diversos motivos ese proyecto está paralizado. Por un tema de fenómenos climatológicos o porque hay problemas con los beneficiarios, el tema de terreno, no sé. Y te dicen, mira, este proyecto es muy complicado que avance en el presente año. Hasta que resuelvan todos los problemas será recién el próximo año. Entonces, ahí puede ser una razón por la cual, si sé que eso va a estar paralizado, puedo incorporar otro proyecto que lo reemplace. Entonces, puede haber diversas maneras, pero yo sí puedo hacer esa incorporación, pero previo informe técnico de justificación. Pero esa es un poco la labor ya la de la PMI, de la OPMI. Principal labor, repito, de la unidad formuladora tiene que ver con la elaboración, el respectivo registro de toda la fase de preinversión. ¿Qué significa eso? Fichas, ya sea de proyectos, fichas técnicas simplificadas o estandarizadas, o registro de fichas de IOAL o incluso estudio de preinversión. Y ahora lo vamos a ver un poco ya más a detalle, ¿no? Esa es la principal función de la unidad formuladora. Y obviamente, bueno, acá hay dos términos. Igual más adelante tal vez lo vamos a explicar, pero se los adelanto. Porque a veces también hay una confusión. A ver, lo que pasa es que, hay conceptos previos que necesitamos saber. Antes en el SNIP, el único, lástima que no tenemos pizarra. En el SNIP el único concepto que teníamos era proyectos de inversión. No sé si ustedes se acuerdan, si alguna estaba trabajando en el tema de proyectos. Principalmente lo que tenemos era proyectos de inversión, es el único. Ahora con el Invierte P ya no es el único concepto, ahora tenemos incluso un nuevo concepto que significa que es inversiones como tal, inversiones. Pero las inversiones ahora se dividen en dos. Hay dentro de las inversiones, por un lado tenemos proyectos de inversión pública, como tal, como siempre, los que hemos tenido en el SNIP. Pero ahora tenemos una nueva figura que antes no lo teníamos, que se llama las IOARs. ¿Qué cosa es una IOAR? Una inversión de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Es otra figura, otro concepto que antes no lo teníamos. Entonces tenemos proyectos, por un lado, y por otro lado, IOARs. ¿En qué casos yo utilizo el término viabilidad o aprobación? Cuando son proyectos, ya sea a nivel de estudio de preinversión o fichas, yo le sigo llamando viabilidad, como es el término que teníamos también con el SNIP mucho más antes. Yo viabilizo mis proyectos. ¿Qué significa viabilizar un proyecto? Decir de que está bien hecho, está bien formulado, es socialmente rentable ese proyecto, está todo ok para que siga su implementación, su ejecución. Eso es la viabilidad, darle su estrellita de que está todo ok. Pero ese término de viabilidad solo se utiliza en proyectos. Como ahora hemos dicho que tenemos otra categoría que se llama IORs, cuando yo apruebo cuando le doy esa estrellita, ese ok a mi IORs, ¿qué término utilizo? No se utiliza viabilizar. Yo no puedo decir he viabilizado una IOR. En el caso de IOR, el término que se utiliza es aprobar. Entonces, por eso es que, como ustedes ven acá, se dice, ¿no? Declarar la viabilidad de los proyectos o aprobar las IOR. Esa es una cuestión solo de términos, pero igual hay que tenerlo claro, ¿no? A veces he escuchado a muchos amigos formuladores que dicen, yo acabo de viabilizar ya mi IOR. No, no es viabilizar. Solo se viabiliza proyectos. IOR solo se aprueba. Repito, es un tema solamente de concepto, pero solo hay que tenerlo claro. ¿Qué más? Otra función, en todo caso importante, de la unidad formuladora. Realizar la consistencia. ¿Qué significa la consistencia? De que si yo he viabilizado mi proyecto a través de una ficha o proyecto que me decía A, cuando haga el expediente técnico tiene que ser similar a lo que estaba en A. ¿Por qué? Anteriormente se veía mucho que yo me mataba haciendo mi proyecto y planteaba una solución, una alternativa de solución para resolver un problema a través de mi proyecto. Decía, por ejemplo, voy a construir un canal de riego de determinadas características en el distrito tal. Hay un planteamiento técnico de lo que iba a hacer en mi proyecto.
Pero ya cuando ese proyecto era viabilizado y pasaba al expediente técnico, ¿qué decía el ingeniero que hacía el expediente técnico? Ah, pero si tú has dicho que iba a ser de esta manera, no, a mí se me ocurre que mejor lo hago de esta otra manera. Ya lo hago con otro tipo de trazo, va a ser otro tipo de tecnología, cambia la esencia de lo que había viabilizado. Entonces uno decía, pero ¿qué sentido tiene que yo he viabilizado mi proyecto de una manera y ahora fácilmente el otro señor, el ingeniero, cuando hace el expediente técnico me lo cambia sin mayor justificación? Entonces no tiene mucho sentido. Entonces lo que busca el sistema es de que te hace esa consistencia, te dice, si tú has viabilizado tu proyecto de esta manera, el expediente técnico también tiene que ser similar a lo que has viabilizado, no puede ser una cosa diferente, salvo que tú tengas una justificación y me digas, yo no puedo hacer tal cual lo ha hecho el perfil o en la ficha, porque técnicamente es imposible, hay una justificación de fondo. Entonces, si esa justificación sí puede ser distinto, pero si no, tiene que ser similar a lo que viabilizar. Entonces, a eso se llama consistencia técnica, consistencia entre mi preinversión y mi estudio definitivo. Entonces, eso también es una responsabilidad o es una función de las unidades formuladoras. Hay varias más, pero esas son las más importantes. Luego tenemos la unidad ejecutora de inversiones. ¿Cuál es la principal o cuáles son las principales funciones de la unidad ejecutora de inversiones? Como su mismo nombre lo indica, como se pueden dar cuenta, prácticamente esta unidad es la que ejecuta, es la que implementa, la que lleva adelante el proyecto. ¿Y en qué empieza? Principalmente al elaborar el estudio definitivo o expediente técnico. Una vez que el proyecto haya sido viabilizado, ya se dice que tiene todas las condiciones para iniciar la siguiente fase, que lo vamos a ver más adelante. Justamente ya esa fase de ejecución es la que tiene a cargo esta unidad ejecutora. ¿En qué empieza su función o sus acciones? Primero, elaborando el expediente técnico o los documentos equivalentes. Más adelante también vamos a explicar este tema, que es más conceptual, es un tema de términos, pero es importante también conocerlo, porque igual acá hay mucha gente que trabaja muchos años ya en proyectos, pero todavía sigue con este error, ¿no? Pero lo vamos a aclarar ahora. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente, ya sea de proyectos o también de la IOR. Y ejecutar física y financieramente las inversiones. Es decir, como decía, ellos son los que ejecutan, los que llevan adelante el proyecto. Otra es registrar y mantener actualizada la información de la ejecución. Es decir, ellos tienen que registrar permanentemente en el sistema cómo está avanzando la ejecución de esta obra, mensualmente o trimestralmente. Es decir, ya, empezamos tal fecha. Al primer trimestre, mi cronograma del expediente técnico, ¿qué decía? Al tercer trimestre debería tener avance físico de tanto, ejecución financiera de tanto. ¿Estoy cumpliendo eso? ¿O estoy adelantado o estoy atrasado? Igual, cada cierto tiempo, esta unidad ejecutora es la que tiene que registrar, tiene que llevar un adecuado control de cómo está realizando ese proyecto, cómo se está ejecutando ese proyecto. ¿Qué más? También ellos son responsables de mantener o cautelar que se mantenga la concepción técnica, lo que habíamos dicho anteriormente, similar a la consistencia, ¿no? Cuando hacen el expediente técnico, no pueden hacer una cosa distinta a la que se ha viabilizado, tiene que ser igual o muy similar, ¿no? Salvo exista un sustento respectivo. Y otra función también importante es realizar seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente. Es un poco ligado a esto que decíamos, ¿no? Y remitir la información de toda la información del proyecto de acuerdo a lo que solicite también el MEF, ¿no? O no solamente el MEF, sino los demás órganos del INVIAR-TP. Acá lo hemos explicado un poco rápidamente, como repito, son muchísimas funciones, hemos tratado de explicar las más importantes. Entonces, vamos a hacer un muy breve recuento de las funciones más importantes. Solamente como resumen para que te termine de quedar claro, ¿no? Decíamos que tenemos en el INVIAR-TP un conjunto de actores que le dan vida al sistema. No primero, no necesariamente ahí no es que sea primero o segundo, sino, a ver, uno de ellos, ¿cuáles hemos dicho? Es el MEF. El MEF a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Este órgano hemos dicho que es el ente rector. ¿Y qué significa? ¿Cuáles son sus principales funciones? A ver si se acuerdan.
¿Cuáles son sus principales funciones? Exactamente, al ser el ente rector, ellos son los que ponen las reglas, es una forma de decirlo, ¿no? Ellos son los que ponen las reglas de juego. Ellos aprueban toda la norma que tiene que ver con el INVIARTP, el reglamento, la directiva, las metodologías, la forma como va a funcionar el sistema, incluso si ahora quisieran cambiarlo, quieran darle otra dinámica, ¿quiénes son los únicos que pueden hacerlo? Son ellos, porque ellos son los entes rectores del sistema. Entonces, ellos son los que tienen esa función. Repito, son varias, pero digamos es la más importante, ¿no? La que determina las reglas, todos los mecanismos de cómo funciona el sistema. ¿Qué más hemos dicho? A ver, algunas más importantes. Evalúa la calidad, hemos dicho, ¿no? Evalúa la calidad también de lo que se va trabajando en el sistema a nivel de proyectos, IOA, las fichas técnicas. ¿Qué más? Ante cualquier duda, consulta, ellos son los que también emiten opinión, ¿no? Opinión técnica, opinión vinculante, exclusiva, excluyente, decíamos, ¿no? Prácticamente ellos son los que dan vida o establecen las reglas de juego del sistema. Luego, ¿qué tenemos? Órgano resolutivo. ¿Qué hemos dicho que es? Dependiendo del nivel de gobierno, es la máxima autoridad. ¿Cuáles son las principales funciones del órgano resolutivo? A ver, si se acuerdan, rápidamente. También son varias, pero hay algunas las más importantes. ¿Cuáles son? Ellos son, ¿no? ¿Quiénes hemos dicho que son? En ministerio hemos dicho que es el ministro, es la máxima autoridad. En un gobierno regional, el gobierno regional, y en una municipalidad, el alcalde, ya sea provincial o distrital. Pero como principales funciones, ¿cuáles son esas principales funciones que tienen? ¿Quién determina qué área va a ser la OPMI o qué persona va a estar a cargo de la OPMI? ¿Quién tiene esa función? Es el órgano resolutivo. Por ejemplo, esa es una de sus funciones, ¿no? El órgano resolutivo decide qué área de su entidad va a hacer esta función, incluso qué persona va a hacer esta función. ¿Qué más? Como vamos a ver más adelante, en el INVIARTP hay que trabajar todo lo que es la programación multianual, que implica hacer el diagnóstico de brechas y toda la cartera de inversiones. ¿Quién tiene que elaborar esa cartera? Perdón, ¿quién tiene que, sí está bien, ¿quién tiene que elaborarlo? Hemos dicho el OPMI, pero ¿quién tiene que aprobarlo? El órgano resolutivo. Entonces, esa es otra función que tiene el órgano resolutivo. Ellos son los que aprueban esa cartera, ese diagnóstico, toda la programación multianual de inversiones, ¿no? Ellos son los que aprueban. Veamos, son las más importantes. Si quieren ver algunas de las funciones más, por ejemplo, ya cuando un proyecto ha logrado su viabilidad, ¿quién da la autorización para que se elabore el expediente técnico o se inicie la ejecución ya del proyecto, la implementación del proyecto? ¿Quién da esa autorización? Es el órgano resolutivo. Hay varias más, pero esas son las más importantes. Principales funciones de la OPMI. Casi lo acabamos de decir, ¿no? Son los que, repito, acá siempre hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo OPMI del sector que OPMI del gobierno regional y local. Del sector tiene algunas otras funciones más. En el caso del sector son los que hacen la conceptualización de los indicadores de brecha, ¿no? Son los que definen, conceptualizan, publican los indicadores de brecha que van a utilizarse en su sector y por todos los niveles de gobierno de ese sector. Pero a nivel de gobiernos regionales y locales, ¿qué es lo que tienen que elaborar? Lo que acabamos de decir, ellos son los que tienen que realizar el diagnóstico de brechas y la cartera de inversiones. Ellos son los responsables. ¿Qué otra función tienen? Hacer seguimiento. ¿Seguimiento a qué? Que los proyectos que se va a llevar adelante, que va a llevar adelante la municipalidad o el gobierno regional, efectivamente, si habíamos dicho, hay una programación de por medio. Esa programación, ¿quién lo tiene a cargo? Ellos. Pero esta OPMI tiene que supervisar, monitorear, evaluar si esos proyectos que está ejecutando la municipalidad se está haciendo de acuerdo a los cronogramas, ¿no? Tanto físicos como financieros. Y además tiene que hacer el seguimiento, la evaluación de si esos proyectos que se están
ejecutando efectivamente están ayudando a reducir nuestras brechas a los objetivos que se ha puesto en la cartera de inversiones o no. Entonces también es otra función que tiene a cargo la OPMI. La unidad formuladora, ¿de qué se encarga? ¿Cuál es su principal función, hemos dicho? Registrar, viabilizar todo lo que es las fichas técnicas, las IORs, los proyectos de inversión o los estudios de preinversión, ¿no? Y la unidad ejecutora es la que principalmente se encarga de elaborar el expediente técnico y hacer la ejecución de toda la obra, ¿no? De toda la obra, de todo el proyecto, no necesariamente obra, ¿no? Un proyecto no necesariamente es obra, sino de todo el proyecto. Entonces, a grandes rasgos, esto es todo como está conformado el sistema. En una municipalidad, dentro de una municipalidad, ¿qué órganos están? Obviamente, esto es aparte, esto es el MEF, pero en una municipalidad está el alcalde, está una oficina de PMI, está su unidad formuladora y está su unidad ejecutora de inversiones. Ya si lo queremos ver en el organigrama, la OPMI generalmente ¿en qué gerencia está? En la de planeamiento, en la de planificación y presupuesto, y específicamente en la de planeamiento. Generalmente está ahí. La unidad formuladora generalmente ¿dónde está? Dentro de la gerencia, depende cómo le llaman, ¿no? A veces le llaman gerencia de infraestructura, desarrollo físico, desarrollo de obras, creo le llaman, ¿no? Está dentro de esa gerencia, como unidad formuladora o unidad de estudios. ¿Y la unidad ejecutora dónde está? Es la misma esta misma gerencia de infraestructura, desarrollo físico que le llaman, ¿no? Desarrollo urbano a veces. Entonces, esta es la que ejecuta, principalmente está en esa dirección. Entonces, todas estas direcciones o estos órganos están dentro de la entidad. ¿Hasta ahí alguna consulta, por favor? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Todo claro? Por favor, con confianza. ¿Ninguna? Seguimos entonces. Vamos a ir complementando, porque como hemos ido viendo, hay algunos conceptos que a veces no necesariamente los manejamos, entonces a medida que van las diapositivas vamos a ir explicando a lo mejor. Fases del ciclo de inversión. El InviérteP se maneja sobre lo que se llama el ciclo de inversión. ¿Qué es el ciclo? Es como un conjunto de acciones, de fases, desde el inicio hasta el final. Incluso hay una retroalimentación, ¿no? No es que inicia y termina en un punto, sino inicia todo el flujo, llega a un punto y nuevamente se vuelve a iniciar bajo una retroalimentación, ¿no? Si alguno de ustedes ha trabajado en el SNIP o ha tenido la oportunidad de ver proyectos años atrás, va a recordar que en el SNIP que teníamos 3 fases. La primera fase era la que se conocía como preinversión, y en la preinversión ¿qué se hacía? Se elaboraban los estudios, ¿no? Los estudios de los proyectos. En ese momento se llamaban los PIB menores o los estudios de preinversión. Esto todo era la preinversión. Luego teníamos ya la fase que se llamaba la fase de inversión. Y en la fase de inversión se elaboraba el expediente y lo que les decía, se ejecutaba ya el proyecto, ¿no? Se ejecutaba, se implementaba el proyecto. Y luego teníamos una fase que se llamaba posinversión. Y en la posinversión ya es cuando ya había culminado el proyecto y ya empezaba ya a operar, ya era, uno tenía que pensar en trabajar la operación y mantenimiento de ese proyecto, incluso la evaluación ex post. A nivel de estas 3 fases, prácticamente sigue siendo en el InviérteP lo mismo. Ha cambiado de término, pero es una cuestión solo de término, no hay una cuestión de fondo. Antes era preinversión, ahora se llama formulación y evaluación. Antes era inversión, ahora se llama ejecución. Antes era posinversión y ahora se llama funcionamiento. Ha cambiado de término, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, de manera general. Pero igual hay cambios dentro de esto, pero de manera general con el InviérteP es muy, muy similar. Pero como ustedes pueden ver, ¿cuál es el principal agregado? No el único, pero el principal agregado del InviérteP. Todo este ciclo o toda esta fase, que es la que se llama la programación multianual. Eso no lo teníamos antes. Esto es prácticamente incorporación
del INVIAR-TP. Como ven, esta fase de programación multianual está mucho más antes de todo esto, incluso antes de la formulación de los proyectos. ¿Y en qué consiste esta fase de la programación multianual? La vamos a explicar rápidamente, pero principalmente justamente consiste en la filosofía un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? Antes con el SNIP, ¿qué pasaba? Que si bien es cierto, yo decía de que yo tenía que hacer proyectos de calidad, proyectos orientados a resolver los principales problemas de la población, en la práctica a veces no necesariamente pasaba eso, ¿no? Igual yo seguía haciendo proyectos de estadios, de parques, plazas, cualquier otro tipo de proyecto, pero que no necesariamente atendía mis principales problemas. Algunos lo hacían mejor, otros tal vez no tan bien, pero en muchos casos era un tema principalmente enunciativo. Ahora con el INVIAR-TP ya se quiere dejar que eso sea más enunciativo, sino ya existan mecanismos de cómo yo voy enlazando, de cómo voy amarrando el tema de mi resolución de problemas, que ahora se llama con el término que hemos visto, la disminución de mis brechas, incluso antes de pensar a formular y evaluar mi proyecto. En consecuencia, ¿qué significa esta fase de programación? Que yo, lo primero que debo hacer en mi entidad, ya sea una municipalidad, ya sea un gobierno regional, ya sea un ministerio, lo primero que debo hacer es, estoy simplificando, ¿no? Primero tengo que hacer un diagnóstico de mis brechas. Aquí está la infraestructura, que es como se había puesto al inicio, pero eso ya se ha cambiado, me he olvidado de actualizar eso, porque incluso al inicio decía solamente brechas de infraestructura, lo cual era muy criticado porque nuestras brechas no solamente son de infraestructura, nuestras brechas tienen que ver, de infraestructura es cierto, pero también brechas de servicio. ¿Y a qué me refiero con, qué significa decir solamente brechas de infraestructura o brechas de servicio público? Les voy a poner tal vez un ejemplo que puede ser, que puede esclarecer un poco. Hace muchos años atrás, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, no sé si ustedes lo ubican, es un programa que se encarga de hacer todo lo que es proyectos de saneamiento en el área rural, vale la redundancia, hizo un pequeño estudio donde que había hecho un análisis de, en los últimos 8 o 10 años, todo lo que había utilizado el Estado, todo lo que había gastado el Estado en hacer sistemas de agua y saneamiento. Y en este estudio lo que decía es lo siguiente, que en estos 8 o 10 años, el país, tanto ministerio como también los demás niveles de gobierno, habían utilizado muchísimos millones y millones y millones en hacer nuevos sistemas de agua y saneamiento. Lo cual aparentemente está bien. Sin embargo, cuando se ponían a evaluar si esos sistemas están sirviendo, ¿cuál es el objetivo de esos sistemas, de un sistema de agua y saneamiento? ¿Ya? Uh-huh. ¿Ya?